A la ortopedia pediátrica. Vamos a recibir al doctor Eric Escobar. Un poco de su hoja de vida: él cursó educación superior de doctorado en medicina, hizo su especialidad en medicina pediátrica en el Hospital Bloom, luego culminó con la especialidad de cirugía pediátrica y posteriormente la subespecialidad de ortopedia pediátrica. Labora actualmente en el Hospital Bloom y es miembro de la Asociación de Cirugía Pediátrica de El Salvador, la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia Infantil y la Asociación Mexicana de Displasia y Ultrasonido de Cadera. Por favor, doctor Eric Escobar. Buenas tardes. Permítanme presentarme, soy el doctor Eric Escobar, ortopeda infantil del Hospital Nacional de Niños Benjamin Bloom. Es un gusto realmente estar aquí y compartir un poco de viendo el tema del doctor Jaritas, esto es arriba, el mío viene un poquito más sencillo. Bueno, me toca hablar en esta ocasión de lesiones deportivas osteomusculares en el niño y en el adolescente. Bueno, un poco sobre generalidades de estas lesiones. Lo importante es que en los últimos años, pues el aumento de la actividad deportiva han hecho que estas lesiones sean más frecuentes, más un motivo de consulta diario en nuestro hospital y en la práctica diaria, ¿verdad? Hay ciertas condiciones del esqueleto del niño que las hacen diferente del adulto. Básicamente, ahí radica la diferencia entre una y otra forma de tratamiento. Las principales y una de las más importantes es el cartílago del crecimiento. Eso es lo que hace la diferencia entre tratar a un niño y tratar a un adulto, básicamente, ¿verdad? La presencia de epífisis, apófisis en sus huesos, la unión del hueso al tendón, que usualmente es cartilaginoso, ¿verdad? No es una consistencia ósea, presentan mayor elasticidad y a la vez, como van aumentando de peso y todo, pues la cantidad de masa muscular es variable. Cuando hablamos de lesiones osteomusculares, tenemos formas de presentación agudas, subagudas, generalmente así se dividen. Las agudas, pues generalmente son causadas por una carga aguda. El ejemplo clásico, las fracturas, esguinces, ¿verdad? Entonces, a la cabeza esos en la forma de presentación. Como la mayoría estamos familiarizados con lo que son las fracturas, tejidos blandos, esguinces, que son frecuentes, ¿verdad? Entonces, la otra forma de presentación y que son características de esta edad son las subagudas. Entonces, voy a hacer un poco más de énfasis en estas lesiones para que se lleven una idea de qué tan frecuente y cómo es la presentación clínica y variabilidad de estas patologías. En las sobreagudas se damos que la causa principal es una lesión por microtrauma repetido. El ejercicio, la práctica, el deporte diario y todo eso, van haciendo microtraumas y eso es a lo que a la larga ocasiona pues las lesiones. Entre las principales, la apofisitis, la osteocondritis disecante y las fracturas por estrés. En cuanto a lesiones agudas, es una forma de un trauma, un arrancamiento de la epitróclea o cóndilo medial del codo, es bastante frecuente y puede serse no por un trauma directo. En el caso de los deportistas, los que practican béisbol, ¿verdad? Entonces esta lesión es bastante frecuente. Se presenta como un dolor agudo. El diagnóstico usualmente es con la radiografía y el tratamiento pues puede ser la mayoría de veces conservador, dependiendo del grado de desplazamiento que tenga
la epitróclea. Entonces, pero usualmente escasos llegan a necesitar cirugía, reducciones usualmente cerradas con fijación con agujas Kirchner, como el caso de la imagen, ¿verdad? Otra que se presentan bien frecuentemente en el deporte, ¿verdad? A medida van creciendo, acercándose a la adolescencia, los jóvenes practican más deportes y esta lesión es bastante frecuente y hay que tenerla presente porque esta se presenta de forma aguda y causa bastante impotencia funcional. La historia está jugando y de repente sintió el trabón que tronó algo y ya no pudo moverse, ya no pudo estar de pie, ya no pudo extender el miembro inferior o en todo caso la lesión, el lugar donde ocupa la lesión. Frecuentemente en la pelvis puede haber, en los sitios donde están marcados con las flechitas, es donde hay inserciones musculares. Entonces, por cualquier movimiento brusco, trauma o algo, esto puede generar la avulsión. Es un tipo de fractura, solo que por estar en área de inserción de tendón, lo que hace es un arrancamiento, arranca la zona del huesito donde se inserta, donde tiene su inserción. A la cabeza, pues las zonas más fracturadas de la pelvis las tienen ahí, el ala ilíaca superior, las espinas ilíacas anterosuperior e inferior, trocánter menor, lo que es el rama del isquion y parte del pubis. Usualmente estas consultan por dolor y es más la impotencia funcional. La radiografía usualmente suele ser suficiente para su diagnóstico, ¿verdad? Y la mayoría de veces esto lo que amerita es un tratamiento conservador. Rara cirugía, muy de vez en cuando el desplazamiento es muy marcado o la sintomatología persiste, pero usualmente el reposo, 2 o 3 semanas, han presentado mejoría. Otra es infrecuente, pero la salvedad o la importancia de esto es que esta es, a diferencia de la otra, que era eminentemente conservador, esta lesión en el polo inferior de la rótula, si notan casi no se ve la imagen, pero al final en la esquina se ve la abertura. Entonces, esto es dolor, incapacidad a la extensión. Diferencia de la otra, esta es totalmente quirúrgica. Esto hay que llegar y restablecer el polo superior, la rótula, porque si no, el paciente queda con dificultad en el aparato extensor. Entonces, sobre todo a la hora de generar la extensión. Entonces, la diferencia de la otra es rara, es infrecuente en niños, pero su tratamiento es quirúrgico. La fractura de la espina tibial anterior. Esto es lo que en el adulto algunos consideran que es el sinónimo o lo idéntico de una lesión del ligamento cruzado anterior, porque el ligamento cruzado anterior tiene su inserción distal en esta espina. Entonces, al ver el arrancamiento, la fractura anterior, muchos consideran que se lesiona el ligamento cruzado anterior. En niños, la lesión del ligamento cruzado anterior, por lo menos en nuestra experiencia, es bastante baja. Igual en la literatura, usualmente ya cuando se van acercando al cierre de la maduración esquelética es cuando ocurre más esta lesión, alrededor de los 15, 16 años en adelante, dependiendo del deporte que hagan. Pero usualmente esta produce bastante inestabilidad, produce edema en la rodilla, que usualmente es hemartrosis por la fractura que se ha ocurrido intraarticularmente. El debate aquí es el tratamiento conservador, cirugía. Realmente aquí hay que tener bien en cuenta a la hora de una decisión quirúrgica, porque como sabemos la mayoría, o sea, todos los niños a esta edad les falta crecimiento y la mayoría de técnicas para corregir esto no respetan la fisis. Entonces, a veces es más daño que por querer corregir y usualmente la mayoría
de los jóvenes o adolescentes que tienen con un manejo conservador tienen una buena evolución. Entonces, de ahí es la discrepancia de que operar o no operar. Usualmente se prefiere el conservador. Dentro de la forma de presentación, si se recuerdan, hablé de agudas y subagudas. Esta es la verdadera quizás importancia de esta charla, porque es lo que me interesa que lleven presente, porque este es motivo frecuente de la consulta. Este es motivo frecuente de llegar a la urgencia de consulta y muchas veces consultas repetitivas, porque el malestar es por sobrecarga, así como un esfuerzo repetitivo. Entonces, el paciente, si no se hace un diagnóstico oportuno y si no se maneja adecuadamente, él está consulta. A veces 8 meses, 1 año consultando por lo mismo. Entonces, eso es la idea de que lleven esta idea, lesiones por sobrecarga. La primera son apofisitis, que también puede ser una osteocondritis en sitios de inserción. Eso lo que significa que donde el tendón se inserta es la zona que se inflama, ¿verdad? Entonces, tiene edades típicas y sitios específicos de presentación. Ya ahorita vamos a ver algunas, porque son muchas, pero las más frecuentes se las voy a describir ahorita. Entonces, lo característico de estas es el dolor y la fragmentación que puede identificarse en las radiografías. La primera de ellas, creo que han oído mencionar esta enfermedad de Osgood-Schlatter, ¿verdad? Esto se da usualmente en la tuberosidad anterior de la tibia. Esto es bien característico en los chicos fútbol, voleibol, básquetbol, ¿verdad? Entonces, por la tracción que hacen al saltar, entonces crean el microtrauma a nivel de la inserción del tendón rotuliano en la tuberosidad de la tibia. Usualmente esta se presenta entre los 11 y 14 años. El dolor es específico en la inserción del tendón, ¿verdad? Con edema, está aumentado de tamaño, ¿verdad? Entonces, y el diagnóstico es clínico, no necesariamente necesita la radiografía, no es necesario, pero puede tomarse la radiografía y lo que se observa ahí es muchas veces fragmentación del núcleo de osificación en la inserción del tendón, pero no es así, el diagnóstico preferentemente clínico. ¿Qué es lo importante de esto? Que esto cede usualmente con disminuir la carga deportiva. O sea, si el chico consulta, algunos describen ejercicios de estiramiento, mantenerlos para no bloquear de una sola vez la actividad física. En mi experiencia, en lo personal, aquí en el país, si yo le digo a un chico que solo haga poco ejercicio, no me va a hacer caso. Él sigue haciendo su ejercicio. Entonces, mi recomendación que yo les hago es que pare, literalmente pare, 2, 3 semanas, inclusive 1 mes. Usualmente, en mi experiencia, al nuevo control que yo les hago al mes, el dolor ha disminuido, el chico está totalmente ya listo para reiniciar su actividad deportiva. Entonces, pero eso es clave, porque esta es causa frecuente de dolor y de consulta. 6, 8 meses los papás consultando por lo mismo. Esa es la clave de esto. El reposo, ¿está inflamado? Sí, algún AINES, algún hielo, alguna medida de reposo. Pero la clave de la recuperación de esta enfermedad es el reposo. Y este es el otro motivo bien frecuente. Estas son las dos comunes, Osgood-Schlatter y Sever. Osgood-Schlatter afecta la rodilla, Sever el talón. Esta es la causa más frecuente. Esta es la causa más frecuente del dolor en el talón. Usualmente se exacerba con la actividad física. Muchas veces esto ocasiona dificultad para caminar, cojera. La mami o los papás son bien enfáticos en decir, él juega y aumenta el dolor, él juega y cojea. Entonces, y la zona del dolor es usualmente en el área del calcáneo, donde se inserta el tendón. Diagnóstico clínico, definitivamente clínico, no necesaria la radiografía, ¿verdad? Pero si muchas veces se toma por cualquier otra situación,
Entonces, pero lo que se nota en la radiografía muchas veces es solo la fragmentación del núcleo de osificación, pero el diagnóstico usualmente es clínico. Como en la apofisitis anterior del tendón rotuliano, la clave de esto, reposo, ¿verdad? Si se puede dejar AINES, reposo, inclusive algunos, si el dolor es mucho, dificulta mucho al caminar, se pueden poner unas plantillas de goma o algo para disminuir el dolor en el taloncito, pero usualmente le responden bastante bien al reposo. Osteocondritis disecante. Esto lo que manifiesta es que a nivel de articulaciones, a nivel donde está el cartílago, hay supresión de la irrigación, hay como una necrosis por segmentaria, por pedacitos. Eso es causa de dolor frecuente, edema, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico de esto sí necesita muchas veces más sospecha, porque el dolor es crónico, es raro que presente cualquier otro síntoma, edema, derrame o algo, pero el dolor es la persistencia. Entonces, en la radiografía también usualmente se ve la separación como una fractura interarticular. Ahí más o menos está la lesión a nivel de la rodilla, ¿verdad? Lo que hace esto que es una necrosis localizada de parte del cartílago. Entonces, usualmente a veces requerido resonancia, sobre todo para el pronóstico y planificar el tratamiento, porque el tratamiento de esto, en la mayoría, conservador siempre, pero dependiendo del grado de desplazamiento, necrosis o algo, entonces puede hacerse tratamiento quirúrgico para fijar la porción que se ha desprendido. El pronóstico usualmente también es bueno, solo que es una causa de dolor crónico. Para continuar, bien frecuentes las fracturas de estrés, cargas repetitivas, chicos que juegan, corren y andan cierta molestia, pero les permite aún así seguir con su vida casi normal, solo es molestia. Llega un punto de consulta, porque ya lleva muchos días, y entonces hay que tener la sospecha de que pueda tener este tipo de fractura por cargas a repetición. Son más frecuentes a medida que aumenta la edad, y los sitios de más frecuencias es la tibia, ¿verdad? Y a nivel de los metatarsianos. La radiografía usualmente es diagnóstica y muchas veces no se evidencia un trazo de fractura, sino que como ya lleva varios tiempo con el malestar, y en la radiografía lo que se observa es ya signos de que hubo una fractura, ya signos de consolidación, callo óseo. Entonces, eso es lo que usualmente ya uno encuentra en la radiografía. Y el tratamiento de esto, pues, usualmente es reposo. Con eso se mejora. Recomendaciones que se hacen para disminuir estas osteocondritis, estas apofisitis frecuentes en los chicos, ¿verdad? Lo primero que se recomienda es de una práctica en la semana, unos 5 días, o sea, dejar no todos los días, 5 días por semana, son recomendaciones que se hacen, de 2 a 3 meses de descanso al año. Esto lo manifiestan cambiar la actividad, no ser repetitiva. Digamos, juega 8 meses fútbol, ideal 2 a 3 meses parar, y si no, pues hacer otra actividad, no enfocarse solo en fútbol. Entonces esa es la recomendación, 2 o 3 meses de descanso. La recomendación, ¿cuántas horas en la semana? Se ha hecho un estudio ahí que usualmente lo que es recomendable es hora semanal es igual a la edad del paciente. 8 años, 8 horas en la semana. 10 años, 10 horas en la semana. Es una recomendación bastante adecuada para evitar este tipo de lesiones. Énfasis también en la preparación física, esto es bien importante porque se recomienda ejercicios de elongamiento, de estiramiento de tendones, músculos, ¿verdad? Hidratación, una buena hidratación y buena alimentación. Son las recomendaciones
en cuanto a la preparación física para poder hacer una actividad. Importante también en esto los padres y los entrenadores, ¿verdad? Los padres y los entrenadores tienen que disminuir la intensidad, o sea, cambios bruscos en la intensidad de la actividad física, pues puede ocasionar esto. Igual se necesita educar a los padres y entrenadores acerca de los signos de estas afecciones, porque muchas veces el niño lo viene presentando en el entreno y lo mantienen, ¿verdad? Entonces, la idea de esto pues es tener una buena relación, tanto como padres y entrenadores. Esas son las principales afecciones que ocurren a nivel del hueso o de las lesiones osteomusculares en los deportistas. Como ven, son diferentes a las de adulto. No hice énfasis en fracturas, esguinces, porque es lo más común, pero estas otras también son causa frecuente de consulta. Y como ven, la mayoría son clínicos, el diagnóstico es clínico, no amerita mayor uso de recursos, y las recomendaciones, pues, principalmente a veces lo que cuesta es convencer a los papás y al chico de que tiene que parar, ¿verdad? Eso es. Gracias.